La W presenta Vicky Dávila. Son las 12 del día, 12 minutos. Hoy nuestro debate W. Saludamos a todos los que están conectados a esta hora, Andrés, aquí en la W, en nuestro Facebook Live. Hoy sí, Vicky, 12 en punto. Está activada nuestra transmisión como todos los días, de lunes a viernes. Vamos a tener muy buenos invitados, 849 personas ya conectadas, listas para escuchar esta conversación acerca de una marcha que se viene muy pronto, la del 1 de abril. O sea, el sábado. El sábado. Y ya están con nosotros Paloma Valencia y Alfonso Prada. Bienvenidos a la W. Vicky, muchísimas gracias, felicitaciones por tu programa que además está súper exitoso y qué gusto volverte a vivir en radio y sobre todo poder estar aquí contigo. Un saludo al doctor Prada, a todo el equipo y por supuesto a todos los oyentes. Muchas gracias. Lo mismo Vicky, felicitaciones, un placer estar aquí por primera vez en este espacio y compartir aquí con Paloma y con toda esta mesa maravillosa. Usted que tiene voz de locutor y todo. Muchas gracias, ¿me estás ofreciendo empleo? Oiga, la pregunta que se está haciendo toda la gente en la calle es, ¿marchar o no marchar? ¿Marchar o no marchar? Les pregunto a usted. Marchar, por supuesto que marchar. Yo pues, no solamente como senadora, sino como ciudadana, siento que es un momento muy importante porque este gobierno está fallando en todo y yo creo que es un gobierno cuya característica principal es la desconexión con los colombianos. Y no ha querido ir a la oposición en el Congreso, no ha querido oír los resultados de los mecanismos de participación ciudadana, no ha querido oír a los empresarios, no quiere oír a nadie porque vive como ensimismado. Y si los colombianos no salimos a la calle a llamarle la atención al gobierno de lo que está pasando, de lo que el pueblo colombiano realmente quiere y aspira, pues este gobierno va a terminar siendo, como ha venido siendo, el peor gobierno de la historia. Alfonso Prada, ¿marchar o no marchar? Sí. Bueno, la verdad, Vicky, yo venía a saludarte, no sabía que venía un debate sobre la marcha. Realmente... Ah, ¿no sabía? Bueno, no tenía la menor idea sobre el tema de la marcha. Y yo, pues como funcionario del gobierno, puedo, digamos, hacer un llamado a que marchen o no marchen. Yo creo que es un derecho constitucional de cualquier ciudadano y frente a eso no voy a hacer ningún comentario. Que marche el que considere que debe marchar, que proteste el que considere que debe protestar, es un derecho constitucional. Pero aprovecho, como yo nunca le robo nada. Sí, por favor. Debe ser. Estamos aquí un poco sorprendidos porque ese era nuestro tema. No. Aprovecho es por lo siguiente, porque decía Paloma, con profundo respeto siempre he dialogado y debatido con ella. Hace tiempo no lo veía. Hace tiempo nos veíamos, hemos estado siempre en campañas que nos permiten encontrarnos en estos escenarios de debate democrático y esto yo lo resalto. Lo segundo es que dice, marchemos, porque este es un gobierno que está pasando como el peor de la historia y no se conecta. Y yo, pues en términos muy respetuosos, creo que si esa es la razón de la marcha, podríamos decir que más bien hay que salir a marchar porque este es un gobierno que sí está haciendo historia en Colombia. Nosotros acabamos de suscribir un acuerdo de paz. Yo vengo de estar este fin de semana trabajando con la gente de las FARC, del gobierno, revisando los cuellos de botella del proceso de implementación. Ayer tan solo se aprobó la Justicia Especial de Paz. Ayer tan solo se levantaron los conatos de paro que había en la rama judicial del Poder Público para destrabar el inicio de la concesión y el reconocimiento de las amnistías. Ayer tan solo estábamos trabajando muy duro porque se concrete precisamente este proceso de paz en Colombia, que tiene resultados evidentes Pero mire, como doctor Prada, Vicky, la baja. Pero espérate, termino una idea para no dejarla en punta, que tiene resultados evidentes como la caída a cero del secuestro, de la extorsión, del homicidio o el asesinato o la muerte de soldados por cuenta del conflicto armado. Eso solo ya justifica que esté pasando la historia, pero obviamente, pues si hay posibilidad en el debate, podemos mostrar muchas más cifras reales de lo que está haciendo Colombia con este gobierno en materia de inversión social, en lucha contra la pobreza, en expansión clara de cobertura de los servicios sociales. Si todo está tan bien, doctor Prada, ¿por qué en la última encuesta de Jan Haas el presidente tiene una desfavorabilidad del 78%? Y aceptación del 18% apenas. Bueno, porque no siempre cuando se hacen las cosas bien, la gente reconoce o somos capaces de comunicarlo todo de la mejor manera posible. Y le voy a decir, tomar decisiones históricas en la historia de la humanidad, en Colombia podemos citar muchos casos, pues no necesariamente coincide con la popularidad. A veces se gobierna para trascender históricamente con temas que le ayuden al país a verse a 50 años mejor. Pero en la coyuntura hay incomprensión. Y lo que decía el presidente en estos días, y lo hemos señalado siempre, tenemos
además mucha desinformación alimentada desde muchos puntos, que les conviene que se vea mal el gobierno, que todo sea depresión, que todo sea tristeza. No, también hay buenas noticias y tenemos un gran reconocimiento al trabajo que hemos hecho también en Colombia. Doctor Prada, yo creo que aquí hay dos discusiones de por medio. Una que es el despotismo ilustrado, que es creer que los gobiernos saben más que el propio pueblo sobre lo que le conviene. Este gobierno dijo que la última palabra sobre los acuerdos la tendría el pueblo colombiano. Efectivamente, amañaron las normas de participación ciudadana y tuvimos que ir a un plebiscito en condiciones desfavorables, los del no, y aún así ganamos. Y desconocieron ese resultado. Entonces, primero me parece que le han mentido a los colombianos descaradamente. Pero hay un tema más de fondo, doctor Prada, que creo que es el tema central, y es que ustedes están convencidos de que el asunto de la FARC y de darle beneficios a los miembros del narcoterrorismo en Colombia era lo más importante que había que hacer por los colombianos. Y cuando usted sondea la opinión pública, resulta que no. A la gente no le gusta sentir que mientras el colombiano promedio no tiene empleo, tiene dificultades, hay una crisis en la salud que no resuelven, hay una crisis en las obras públicas, en la gobernabilidad, mientras tuvieron la mayor bonanza que ha tenido Colombia en su historia, doblaron la deuda pública y no le quedó al país inversión en nada, doctor Prada. Entonces a uno le parece que ustedes están muy contentos con la visión internacional de que el gobierno logró un acuerdo con un grupo terrorista, pero no están observando la realidad del pueblo colombiano, que es una realidad de crisis. Yo diría lo siguiente, decir que no aprovechamos momentos económicos para que hubiese inversión y que no ha habido inversión en Colombia es el tipo de extremismos que cae en una sin razón. Miren ustedes, estamos en este momento con una inversión de 40 billones de pesos en infraestructura. Yo le pregunto a los colombianos si no han visto cómo estamos revolucionando la infraestructura vial en dobles calzadas. Pero doctor de Prada, Colombia. eso tocó vender Isagen no, para eso y dicen que no están financiadas las 4G. Pero acá acaba de decir, doctora Paloma, y si pudiéramos escucharnos sería maravilloso a esta hora que nos escuchan los colombianos. Que nos escuchan los colombianos, si usted dice con mucha claridad no ha habido inversión, y yo le respondo 40 billones de pesos de inversión, que no es la venta de Isagen simplemente, 40 billones es un esfuerzo fiscal histórico, el más grande que tiene América Latina, pero si eso tampoco le sirve, le puedo decir, tenemos el índice internacional de objetivos del desarrollo sostenible más importante en reducción de pobreza del 38 al 27%. Esto en números para que los colombianos lo vean, 4.3 millones de colombianos salieron de la pobreza y 2.3 de la pobreza absoluta. Mire, eso son inversiones serias, eso es realmente mostrar resultados. También que caer en el extremo de que no hay nada, que no hay inversión, que no mejoramos en nada, pues obviamente es una manera de despertar lo que pasó en ese plebiscito que usted menciona, despertar indignación con afirmaciones extremas que no corresponden a la realidad y que terminan engañando a la gente. Los voy a invitar a que hagamos una lista de lo que uno escucha en la calle. Sí. Digamos que lo que uno puede escuchar en la calle, lo que tiene a la gente de repente descontenta. Yo creo que este gobierno pues ha hecho cosas buenas, sin lugar a dudas. Uno no podría dejar de reconocerle las cosas buenas que ha hecho, pero también ha tenido unas situaciones que ciertamente han incomodado mucho a las personas, a los colombianos. Empecemos por el plebiscito. Creo que Paloma Valencia estaba haciendo mención a ello y pues es una herida que está abierta, que fue la primera vez que una elección en Colombia ganó un resultado, pero al final se hizo lo contrario, independientemente que la negociación, así sea lo mejor para Colombia, pero la verdad es que ganó el no y fue sí. Eso es un hecho real y esa herida está abierta. ¿Es así o no es así? ¿Eso no dejó una herida muy grande? Muy grande. Es que, Vicky, lo que hizo el gobierno es absolutamente inaceptable. Usted puede estar de acuerdo o no con la decisión que tomó el pueblo colombiano, pero si usted somete a refrendación una decisión, pues tiene que respetarla. Brincársela es destruir los mecanismos de participación ciudadana. Y yo lo he dicho en varios escenarios. Creo que la Corte Constitucional le falló a los colombianos y le falló a la Constitución. La Constitución del 91, algo de las cosas que tenía importantes era el haber permitido los mecanismos de participación y la acción directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. Y simplemente decir que ahora refrendación popular es equivalente a que las mayorías del Congreso aprueben lo que ellos quieran y modifiquen la Constitución y modifiquen todo, pues simplemente está destruyendo la fe de los colombianos en las instituciones. Lo que usted dice, doctor Prada, hay unas razones claras. No hay muertos por parte de las FARC, eso es un hecho real, pero ¿no cree que esa herida del plebiscito generó que la gente ni siquiera
valore esos resultados que hasta ahora ha dado el proceso de paz? Mira, Claudia, mi versión, digamos que... Claudia, no me Ay, diga ¿qué Claudia, dije? por favor. Vicky. Vicky, doctor, Vicky. Además era mi vecina un poco de tiempo, Dios mío. ¿Claudia o yo? Vicky. ¿Claudia o yo? No, Vicky. ¿Quién es Claudia? Ah, no sé. Lo traicionó. Acabo de... Lo traicionó el subteniente, como dicen. No, pero qué impresión. Y ahora en mi casa voy a tener que llegar a explicar quién ¿Quién es es Claudia. Claudia? O sea, me acabo de meter en el peor lío de mi vida. Dios mío. Vicky. No, mira. Hubo un plebiscito. Efectivamente ganó el no por un margen supremamente estrecho, con todas las connotaciones de la propia declaración del gerente de la campaña del no, que evidenció manipulación de la opinión, como se señaló, y digamos eso queda en el dolor de los colombianos que se logre un resultado tan estrecho y en esas condiciones. Pero inmediatamente ganó el no, que objetaron unos puntos del acuerdo concreto. Por ejemplo, decían que la versión de la familia se había transformado, que íbamos a acabar con la familia en Colombia, pues una cosa loca que llevó a la gente incluso a la calle y a rabiosamente votar por algo que no había realmente en los acuerdos, pues llevó a que inmediatamente instaláramos una mesa de diálogo con todos los sectores del no, hasta el presidente Uribe. Hacía Claro, parte pero al de final ella. ya dijeron que no les Ordóñez. habían parado No bolas. nos pararon bolas. Que A lo ver, fundamental no. Pero a ver, por favor. Lo que les estaba diciendo. No se desespere, es que, doctor Prada, no, no se yo lo que hago es desespere, divertirme, calma. Paloma. Usted me está viendo acá y no me ve ni triste ni deprimido, sino en medio de dos mujeres aguerridas e inteligentes intentando defender una tesis. Pero le decía, nosotros lo que hicimos fue convocar al no, se sentaron todos, buena parte de las cosas del no. Ahora que me está tocando implementación, ¿eso de dónde salió? Pues obviamente de propuestas del presidente Uribe, del señor Ordóñez, que encabeza la marcha del próximo sábado, y quedaron allí dentro de los acuerdos. Modificamos, suscribimos un nuevo acuerdo con modificaciones sustanciales que permiten pensar que podríamos haber hecho una gran reconciliación. Nada les sirve. Finalmente cualquier cosa hubiera pasado, con plebiscito, sin plebiscito, con acuerdo, con congreso, con procedimiento especial legislativo, no, nada absolutamente le sirve lo que haga el gobierno, pero en cambio nosotros sí mostramos resultados. Una cosa es decir no, que es muy fácil, y otra cosa es gobernar y producir resultados, como los que usted reconocía, Vicky, cuando dice, hombre, que no estén muriendo los soldados de la patria, eso nomás está justificando este Pero gobierno. bueno, no los van a matar en los campos, pero los van a matar con la JEP, con la Justicia Especial para la Paz. Van a terminar miles de soldados condenados o impunes, pero habiendo confesado crímenes que ni siquiera cometieron. Es que aquí, doctor Prada, yo creo que no se pueden confundir varias cosas. Claro que hay menos muertos y eso lo tenemos que celebrar todos los colombianos, pero entonces ahora resulta que los genocidas que estaban matando a los colombianos en los pueblos de Colombia, que ponían bombas en los días de mercado, doctor Prada, ahora están llegando a los consejos municipales a pontificar y ahora van a ser honorables congresistas. Es que eso es destruir la moralidad de un país. Usted no puede decir que simplemente porque se baja una tasa de homicidio, entonces habría que entregar todo, porque entonces fíjese lo que está pasando con el ELN. El resultado de la violencia incremental del ELN es resultado de esta negociación, Vicky, porque si usted le dice a los grupos ilegales que si son bien malos, uno negocia con ellos y quedan impunes todos los crímenes, pues ahí están las masacres del Chocó, ahí están los asesinatos de los dirigentes sociales, ahí están los asesinatos de los policías. Entonces, las decisiones tienen un efecto a largo plazo y el gobierno decidió obviar todos esos problemas. Bueno, entonces nuestra pregunta hoy es marchar o no marchar. Y estamos simplemente dando argumentos. La gente que esté descontenta, pues saldrá a marchar, y la gente que esté contenta no saldrá a marchar. En esos argumentos hablemos del tema de la corrupción, que la marcha está convocada contra la corrupción. Voy a plantearles los dos escenarios. Hay unos que dicen, sí, estamos hartos de la corrupción en Colombia, ¿sí? Pero hay otros que dicen, estamos hartos de la corrupción en Colombia, pero no vamos a aceptar que un partido donde ha habido corrupción en algunos de sus miembros, o unos partidos, les hablo del Centro Democrático o del Partido Conservador, vengan a decirnos que marchemos contra la corrupción. ¿Qué se le puede decir a la gente en ese sentido? Yo diría dos cosas. Lo primero, la marcha no es solo anticorrupción. La marcha es una marcha de protesta contra Santos. Es una marcha contra el gobierno, es una marcha que está protestando contra la corrupción que hemos conocido, Vicky, que el gerente de campaña de Santos, el señor Prieto, haya recibido más de 100.000 millones en contratos, es una vergüenza para este país, es una vergüenza los escándalos de la mermelada, son una vergüenza para este país todo lo que se ha venido conociendo. Ahora,
Que en partidos como en los gobiernos va a haber gente corrupta, evidentemente. Yo creo que la corrupción no depende del partido político ni de la afiliación política, depende de un proceso de descomposición que ha tenido la sociedad colombiana, donde lo público se ha vuelto una cosa donde todo el mundo se permite abusos. Pero ¿por qué lo quieren mostrar al país que esta es una marcha contra la corrupción solo de este gobierno? O sea, como si en los otros contra todas las gobiernos corrupciones, pero la nunca hubiera marcha es contra existido Santos. corrupción. Contra Santos. La marcha es contra Y Santos. es el único presidente, el único gobierno donde ha existido No, corrupción. por supuesto, lo estaba diciendo, creo que no. Yo creo que el problema no es de un político o de otro político. El problema es de estructural sobre la moralidad de los colombianos frente a lo público. Porque fíjese, una de las cosas graves que están pasando en Colombia es que la gente se indigna mucho, pero Sí. después se les olvida y los corruptos vuelven y quedan en los mismos sitios y a nadie le importa. Incluso uno se pregunta, todos estos corruptos que tenemos en muchos cargos de elección popular, ¿de dónde salieron? ¿Nos los mandó nombrados Maduro? La gente votó por ellos, con mecanismos corruptos de elección como la compra Sí. de votos. Entonces, la reflexión sobre la corrupción no es sobre un gobierno, es sobre qué nos está Bueno, pasando a pero los colombianos para elegir corruptos. Ya usted nos está diciendo que es una marcha contra Santos. Claro. doctor Prada. Sí, pues la pregunta era si era una marcha por corrupción y yo me uno, digamos, al clamor que hay en redes, en muchas partes, que eso es mucho cinismo tan bravo con lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Colombia. La única ilegalidad clara que está investigando la Fiscalía y que está en proceso de investigación es la entrega de más de 6 millones de dólares por la adjudicación de una ruta del sol en el gobierno del presidente Uribe. Y eso es convocar una marcha de corrupción, eso sí es realmente dramático. Cuando se menciona que un señor ha recibido 100.000 contratos, 100.000 millones de pesos en contratos. Estaba revisando yo precisamente los derechos de petición que hacen esta mañana en Presidencia sobre el tema y encontraba contratos de 13 millones, de 24 millones, los que son medianamente grandes que se abordan los cerca de 1.000 millones, con 6 oferentes, con propuestas, todo dentro del marco de la legalidad absoluta. Aquí hay una diferencia enorme. Se puede hacer mucha demagogia con este tipo de contratos, pero lo real es que las investigaciones de corrupción están apuntando concretamente hacia los temas específicos que la Fiscalía ha puesto sobre la marcha y en este caso, o sobre la información de la opinión pública, está ahí. El exprocurador, De las dos campañas. el exprocurador, pero ¿cuál es exactamente la vinculación de Odebrecht con el gobierno que haya sido motivado en un aporte de una campaña? No, pero- Que le hayan adjudicado un contrato ilegalmente. Pues Odebrecht finalmente Claro, recibió, con 6 billones de pesos. un otro sí de Lo cual es- 800.000 pero millones de exactamente, pesos, ¿o no? aquí hay una 900 adición. mil. 900.000 millones de pesos Aquí hay en el una- gobierno claro. Santos recibió ese otro sí. Eso es un hecho claro. Aquí hay una adición legalmente hecha sin que haya un soborno de por medio. Ese es el punto. En Pero el ¿y gobierno cómo Uribe sabemos- hubo un cómo soborno. sabemos que no, Porque doctor nadie ha Prade, que no denunciado hubo? ese soborno. Pues porque porque Autobula no lo es- empezaron no, a no, investigar no. por todo cuando ¿A quién empezó a le pagaron hablar. Pero a plata del ver, soborno? pues, pero perdone. Esa plata fueron Otto 6 Bula está preso por los dólares sobornos. allá. Otto Bula está preso por Sí, los pues, sobornos. Los y de- el señor García los- está preso por de los García, sobornos. Gobierno Uribe. Sí. Pero se acuerda Sigue, que sigue. Santos era el candidato del gobierno Uribe. No. Santos, si lo que tiene de Eso no se lo oposición puede grande, olvidar en el no, 2010. si lo que tiene de oposición grande es la del presidente Uribe, precisamente porque no hace parte de ninguna de esas doctrinas. Se equivocó el presidente Uribe, como lo dice, pero el presidente Santos doctor Prada, totalmente independiente de pero todo una eso. cosa real No. es que Que además su te voy a coordinador de decir, campaña en mirándote a el los ojos, 2010. Está Mirando a siendo los ojos. Pues yo investigado. también lo voy a mirar a los ojos. Por favor, y le voy a no, eso decir sí es que en el mucho más 2010 Claudia lo va a mirar a los ojos. Claudia lo mira a los ojos. sí. Miro para el otro lado. En el Ya mire. 2010, que en el 2010 ya Roberto Prieto reconoció que sí hubo aportes de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. Eso es un hecho. No hay, óigalo bien, hay un aporte que se está investigando que el presidente y quienes de una u otra manera conocimos esa campaña de cerca, no conocemos. Y está investigándose a ver qué fue lo que pasó, si sí financió, afiches Pero no Prieto ya financió. lo Vamos a confesó. mirar, pero vamos a mirarlo nosotros es en dónde quedó eso y a dónde terminó. Mi pregunta, Claudia, mirándole a los ojos para Otra arriba. vez, Claudia. No, ya no más. Sí, no, deje así, deje así. Pero no, marcó mire. psicológicamente. No, ¿con cuál No, Claudia estaba estaba hablando ahora? estaba mirando. A Claudia los Mi ojos secretaria y de la se inspiró. presidencia llama Claudia, estaba trabajando ¿Sí? con ella, estoy Ah, seguro. bueno, está Y además lleva un día de posesionada como yo Y estábamos. creo que va a muy ser el único intensamente. día Sí. después de que usted llegue a la casa. No, eso sí ya eso está supremamente delicado. Un día y lo obsesionó. Le decía, esa plata no fue para pagar un soborno para la adjudicación de un contrato. En ¿Cómo que? eso no hay, Eso, no hay ninguna duda sobre eso. eso sí De no ahí se en puede adelante, saber, porque ¿para qué la claro, plata de pero Odebrecht? ya Sí, solamente pues. que Paloma Valencia reconozca que eso no se puede saber, muestra Pero Ula que dice no que tenemos entregó una $1 evidencia millón de dólares en el 2014 quién? para la ¿A Roberto reelección. Prieto? ¿Para Andrés qué?
Giraldo, que era el mejor amigo de Roberto Prieto y que Pero eso no va supuestamente para la iba- campaña. Él mismo dijo por escrito, pero eso pero yo se no dije patració que iba después de de la que le campaña. dijeron que lo iban No a se investigar y patració. lo iban a Lea extraditar, uy, es hombre. durísimo esto, pero no importa, lo asumo. Lea usted la declaración escrita del señor Bula y dice, no señor, eso no fue para la campaña, fue para un señor Giraldo que Claro, es amigo porque del señor él Prieto. dijo primero una Pero cosa y ¿sí ves la después dijo otra diferencia? porque lo iban a extraditar. En cambio, los 6 millones de dólares fueron directo a un soborno para la adjudicación de un contrato. Aquí yo creo, y comparto con Paloma, aquí la gente no es boba. Lo que estamos diciendo es claro y directo. Aquí no nos estamos inventando nada. Ahora, volviendo a la marcha, si el tema es la corrupción, revísenlo muy bien. ¿Quién Ayer Juan Manuel Galán, doctora Paloma, hizo un video, lo colgó en su Twitter y decía que Uribe era, la palabra textual era un cínico, que porque se le ha olvidado lo del DAS, la GIDIS política, los falsos positivos y le hizo una lista grandísima. Que Sí, no podía estar convocando a una Bueno, marcha anticorrupción. primero yo quiero decir lo siguiente, yo creo que el presidente, yo sí creo en la honorabilidad del presidente Uribe y creo en su absoluta transparencia. Y creo que los fenómenos de corrupción no se le pueden adjudicar a las personas, al presidente. Usted no puede decidir que el presidente tiene Estás que responder. defendiendo al presidente Santos claramente, no se le puede adjudicar, es un No, hombre es que transparente y al serio presidente también. Santos, por ejemplo, se le puede Eso acepto, adjudicar que los presidentes no al son los presidente responsables de esas Santos, decisiones. claro, yo también eso creo que es verdad. estoy de acuerdo, pero al presidente Santos sí se le pueden adjudicar algunas cosas, qué doctor bonito, Prada. para No, semejante yo le voy a decir cuáles. Por afirmación. ejemplo, yo mostré que el presidente Santos adjudicó de manera irregular más de 500 mil millones en contratos como ministro de Defensa a su mejor amigo Felipe Jaramillo. De eso nunca hubo respuesta. Al presidente Santos se le puede adjudicar que nombró al doctor Prieto como gerente de su campaña, que ha estado involucrado Vicky con los dineros del 8.000. Es que eso no se le puede olvidar al país, o sea, eso ya se sabía. Y entonces volvemos a repetir lo mismo del 8.000 ahorita y el presidente Santos no sale ya, no, con esto fue a mis espaldas y no me acabo de enterar. Entonces eso sí se le puede adjudicar. Entonces yo creo que son cosas distintas. Yo creo que la corrupción de los funcionarios... Así sí es muy difícil. No, ya, no, no, ya no. le metió el proceso 8.000 Claro. cosas que yo no tengo ni idea. Ah, no. Por eso 8.000 de otra generación casi que podíamos No, hablar. pues pero no, yo sí me perdón. acuerdo, Yo estoy más joven yo que somos usted y me acuerdo del pero 8.000. yo- No me venga a decir ahora. No es se que, acuerda del es que proceso la 8.000. mano, no, perdóneme. No, de esa información que está diciendo Claudia. Pero hombre, la conocía Claudia, yo. no. Vea, Claudia, no. Ella renunció. No, Yo ya no hay creo nada que que le va a hacer. tocar renunciar. Ya no hay nada que hacer. Deje así, Me doctor llaman a O mi Prada. usted, casa, por favor. o usted me está tomando el pelo con alguna Claudia. Sí, Le van pero a pedir no solo soy explicaciones sobre Vicky, eso. vea, soy yo no Claudia. soy una experta en el proceso 8.000, pero a mí sí la Yo primera creo que vez usted que no, yo nombraron creo que a él nos Prieto está me tomando el impresionó. pelo, Paloma. Pues sí, yo creo que es un distractor, pero no nos dejemos distraer, porque lo del 8.000, Vicky, yo creo que es muy grave, porque es que ese incidente existía. Y yo lo conocía y yo no soy una experta del proceso Yo 8.000. no tengo ni idea, yo no tengo, ni yo nada le de puedo eso. hablar Pero del usted proceso se acuerda 8.000 de y la del Silvia lo elefante, menciona. y del ¿Se elefante acuerda a de las la- espaldas, todo Sí, eso me eso, acuerdo. fue Pero a yo mis conozco espaldas. bastante bien, llegar al punto de conectar ya un episodio de hoy con un episodio de hace 10, 15 años atrás. Y entonces, mire, ese es el tipo de afirmaciones que quedan en el aire, que nadie prueba, que quedan... y comenzar a hablar, que el presidente adjudicó 500 mil millones a dedo. ¿Dónde están? Muéstreme la Yo ilegalidad. lo tengo, Le yo estoy, los pregun- tengo, le se los estoy diciendo, muestro, Paloma. cuando quiera. No, y le estoy diciendo, muéstreme la ilegalidad. Yo le digo, Las si hay una pistolas sí persona saben. transparente, Vea, yo que he doctor estado Prada. acompañando al presidente hace ya años en el gobierno, mire, qué decencia, qué transparencia. Y cuando usted invoca la decencia de Uribe, yo no la pongo en duda, ni su confianza, ni su credibilidad con su líder. Nosotros tenemos un líder de una talla de trascendencia realmente en estos temas total. Es un hombre pulcro, íntegro. Podemos discutir alrededor si era mejor hacer una cosa u otra, seguramente, o con una Déjeme- persona u otra, pero no señalar ilegalidades sin Tengo ningún tipo de periodistas fundamento. listos con actualización de noticias para seguir aquí con el debate, Con pero Claudia. solamente con Claudia, el Ah, doctor con Prada Vicky. y Pero no me Paloma. equivocaba, Paloma. Pero jamás. dígame, Claudia, ¿qué? Es el apellido, por lo menos. No. Confiese aquí. Óigame, doctor Prada, hoy su opinión y la opinión del presidente sobre Roberto Prieto, para ir con los periodistas. No, yo conozco a Roberto únicamente en el marco de la campaña y de la legalidad Bueno, de la después campaña. de lo que contó, ¿qué? No conozco más. Conozco solo a Roberto dentro del marco de la legalidad. Espero que le vaya bien. Si ¿Cuál hizo algo... legalidad? Si ya que confesó que pero es- me que hizo pregunta algo si yo ilegal. intento responder, pero no hay ninguna probabilidad de responder en este cruce tan bravo.
Me estás preguntando y yo te respondo de verdad, con O el sea, ¿usted corazón cree en que la es un mano. niño bueno? No, yo no he dicho nada. Todas esas son afirmaciones de ustedes que van dejando en el aire y yo estaba simplemente diciendo, lo conozco en ese entorno, si ha cometido alguna ilegalidad, todo el peso de la ley encima. Si ha cometido alguna Pero ilegalidad no lo ponga en que duda. Si ha adicionalmente... cometido, no. Si ya Pero cometió, claro que confesó. sí, sí ha cometido. Yo no soy el fiscal, Él yo no estoy en ese confesó. proceso y te estoy diciendo, Vicky, ¿viste? Vicky, estoy diciendo con mucha claridad. Si el resultado del proceso es ese, con la confesión validada, con todo lo que estás diciendo, en fin, todo el peso de la ley sobre ¿Y los alguien 100.000 que haya millones en utilizado, contratos a no Prieto? solamente esta, sino la campaña, que le caiga a Zuluaga, que le caiga al hijo de Zuluaga, que le caiga a todo el mundo, porque esto es inadmisible completamente, Oye, el pero tema de la tenía ilegalidad Prieto dentro del tantos ejercicio. contratos Sí, en lo este de los gobierno. contratos ¿Ah? del doctor Pero- Prieto, yo sí quisiera que pero- nos expliquen cómo es que uno Pero contrata es una un empresa asesor de grande que campaña. compite, y se gana dentro del marco de las competencias, las licitaciones y todo eso, entiendo. No, pero la ¿Cuál es la mayoría han sido a ilegalidad, dedo. digamos? Pero ¿cuáles son las La ilegalidades mayoría han que sido y las miramos? contrataciones directas. Pues, hombre, doctor Prada, yo se lo voy a decir, que usted no puede contratar un asesor, un gerente de campaña y después Pero que, qué que le bonito que regala el tú trabajo preguntas y sobre la después- corrupción de quienes pero- convocan la pero- marcha y tal, y termina todo cayendo en Roberto Bueno, Prieto. pero es qué que bonito. Yo lo que esto quiero es es que un se tema- evidencie cómo se manipula enormemente todo el argumento. Ahí Pues yo no no se... estoy no se está manipulando. manipulando No, por ningún parte argumento. Es que de esto la es respuesta, verdad. porque la pregunta de Vicky fue directa. Juan Manuel Galán hace unos comentarios directos y al grano sobre quienes convocan la marcha. Respondan. ¿Por qué no responden eso? Ya respondimos y el No, presidente no hay Uribe respuesta. sa- La respuesta es Claro. Roberto Prieto. La respuesta es que primero la marcha no es anticorrupción, es contra Santos. Y claro que estamos hablando de la corrupción del presidente Santos. Usted me dice no hay nada que deducirle sobre ciertos comportamientos, por ejemplo, de la adjudicación de la ruta Gamarra en la Ruta del Sol. Yo estoy de acuerdo, eso no lo hace el presidente, pero las cosas que Y hace tampoco fue directamente el ilegal. presidente sí, como por ejemplo tener un gerente de campaña que se le paga con más de 100.000 millones de pesos en contratos. No es aceptable eso, doctor Prada, como no es aceptable los escándalos de la mermelada en la manera como han manejado el Congreso. Ya Yo creo que vamos- esos son temas de fondo. Ya vamos a seguir hablando sobre las razones o no razones para salir a marchar el próximo sábado. Aquí estamos dándoles argumentos de lado y lado. La gente puede decidir si sale o no sale a marchar. ¿Me permiten? Voy con los periodistas que tenemos listos. Claro que sí. Oriana. Vicky, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas dijo desde la base militar de Apiay en el Meta que el país está en la necesidad de enviar un mensaje al ELN de que sus ataques solo producen rechazo y dificultades para las conversaciones de paz. Agregó que el presidente Juan Manuel Santos dio la orden a los generales Juan Pablo Rodríguez y Alberto José Mejía de trasladarse a Arauca para que estén desde ahí dirigiendo todas las operaciones contra esa guerrilla. Escuchemos. El país quiere la paz, pero también quiere tranquilidad para su fuerza pública. Plan pistola y paz no son una mezcla fácilmente explicable, nacional e internacional. No sé. Regreso con usted. Vicky, a esta hora avanza la sesión del Congreso en pleno, en la que se elegirá a Óscar Naranjo como vicepresidente de la República. Hasta ahora todos los partidos, salvo el Centro Democrático y el Polo Democrático Alternativo, han anunciado su apoyo al nombre del exdirector de la policía para reemplazar a Germán Vargas Lleras en el cargo. El partido del expresidente Álvaro Uribe ha argumentado que Naranjo no puede ocupar este cargo al no pertenecer a Cambio Radical. Esto dijo el senador Jaime Amín. Que el ciudadano que pretenda reemplazar en sus funciones al vicepresidente que renuncia debe ser del mismo partido, esto es, de la misma filiación política del partido o movimiento al que pertenecía el vicepresidente reemplazado. Y a esta hora, 1 a 1, los senadores y representantes de la Cámara depositan su voto en la urna depositada en el salón elíptico del Capitolio Nacional, por lo que en contados minutos tendremos nuevo vicepresidente de la República. Hola, Paula. Vicky, pues el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas Médicas, Jaime Arias, aseguró que es casi imposible que se realice la venta de la EPS Café Salud. Esto bajo el argumento de que hasta la fecha no se sabe realmente cuál es la totalidad de la deuda, pues se habla desde 600.000 millones de pesos hasta 1 billón de pesos. Esto fue lo que dijo. Pues hay que buscar otros mecanismos. Ya el ministro viene hablando de una posible figura que es la de los operadores, entregárselo a unos operadores idóneos, capaces, que la saquen adelante y después ya se verá si se puede vender.
El exministro de Salud aseguró que es urgente que antes de finalizar este año se solucione el problema de la EPS para evitar afectar a 6 millones de colombianos afiliados y más de 3.000 trabajadores que hacen parte de Café Salud. 12 del día, 41 minutos. Bueno, usted me está alegando aquí una cosa que es real en Doctor Prada, y es que la producción no le dijo a usted que venía a hablar de la marcha. Hay un error de la producción y yo lo reconozco acá. Ya acá me han reconocido que hay un error de la producción. Usted me dice, yo no voy a hablar de la marcha, no quiero hablar de la marcha. Mi investidura no me permite que yo esté aquí en estos fuegos para hablar diciéndomele al presidente corrupto, entonces lo dejo. Usted me dice, ¿se para y se va o se queda? Si me permite, puedo, digamos, hacer también público el comentario que usted acaba de hacer, que era un comentario que le hice en privado. Sí, a mí jamás me inventaron a un debate. Yo ostento la Secretaría General desde ayer de la Presidencia de la República. Permitir un trato de corrupto para el presidente aquí al aire ha sido supremamente duro para mí. No estoy en el debate político con Paloma, y Paloma, yo sé que me entiende, hemos debatido a fondo y yo no le rehuyo a ningún debate, pero la majestad de la presidencia que yo represento me ha designado como su vocero, además, pues es muy difícil estas condiciones. Yo lo asumo, y además ante el país con mucha transparencia y claridad, y por eso me quedé. Por eso, ¿se queda o se va? Yo le estaba diciendo, yo quería... Para que sigamos adelante con el programa. Nunca sabía que estaba Paloma aquí, tampoco que íbamos a hablar de la marcha. Yo estaba feliz porque hoy es mi primer día y es el primer medio que visito. ¿Y sabe como por qué secretario pensamos general en usted? Porque desde yo hablé con la presidencia, con la gente que maneja prensa, y me dijeron, sí, hace como 10 días. Ayer es mi primer día como y me secretario, dijeron, y yo no sé si va a ser el último después de esta entrevista. Yo no sé si va a ser el último, porque la verdad yo hubiera obviamente preferido conocer las condiciones, pero mire, yo pensé que iba a tener por un eso, espacio doctor, pero para maravilloso poder seguir con el programa, usted me dice, terminar, yo lo entiendo, no, aceptamos nuestro No, pero es que error. además el programa ya se tramitó y ya el debate duro se dio. No, todavía quedan unos puntos. Todavía queda, doctor Prada. Lo que pasa es que yo sí no quiero, de verdad, yo quiero dejar en claro absoluto el respeto por la dignidad presidencial que como vocero del presidente estoy representando, y que pues tengo que hacerla respetar de la mejor manera y la más cordial posible. Yo, si el tono es ese, yo prefiero retirarme, de verdad, pero con todo el respeto y el aprecio, pero que se comprometa Vicky a invitarme, porque yo quisiera tener esta oportunidad para seguirle contando a los colombianos la magnitud de obra que estamos haciendo con el presidente Santos en materia, como lo decía, de la inversión social en materia de pobreza, en materia de alcantarillados, las viviendas que estamos entregando, la infraestructura. Vuelvo y reitero, pues todo el mundo es libre de marchar o no, pero si la marcha está convocada contra un presidente porque no ha hecho nada, nosotros tenemos demasiado que mostrar, y un presidente absolutamente ético y transparente que procura todos los días levantarse para hacer bien las cosas. Muchas gracias. Pues doctor Prada, le agradecemos mucho por estar con nosotros. Muchas gracias, Vicky, muchas gracias, Paloma. Y saludos a Claudia. No, Vicky, termine bien. Creo que en mi casa alcanzo a arreglarla un poquito. Le agradecemos Yo mucho. lamento que se vaya el doctor Prada, porque yo creo que era un debate importante. Yo entiendo que no le hubieran informado el tema, pero doctor Prada, yo creo que aquí hay unos temas muy de fondo, y que ojalá esta marcha la interpreten como lo que es. Ya me va a despedir con una... No, a mí sinceramente me sorprende al margen de que nosotros reconozcamos, porque además la niña que nos ayuda en la producción pues ha reconocido que tuvo su error, y mal haría yo en no reconocerlo públicamente. Pero me sorprende que usted no sea capaz de defender al presidente. No digas eso, Claudia. Te voy a decir, para que quede claro y que no me trate de incapaz, de verdad, ¿Cómo es que qué usted me está tristeza. diciendo, Claudia? Son las 12, Yo creo que usted lo está haciendo a propósito. De 12 a 1, y son las 12:45 y me queda el debate. Yo no soy Claudia. Y decidiste, Vicky, hacer evidente este comentario que hice en privado, No, y por eso te digo, bueno, yo acepto la invitación a retirarme, yo no tengo problema. Pero sí, quiero que reconozcas que aceptamos el debate. Aceptamos el debate porque creo... Yo ya acepté el error de acá de la producción, pero usted no acepta el debate. No, lo acepté. 45 minutos llevo aquí sentado, por favor, Vicky. Pero yo creo que ya es bueno, y me parece que bueno, si tuviéramos... no se preocupe, Sí. yo lo entiendo, déjeme seguir con el debate entonces. Y usted, pero se compromete a que me dé la oportunidad de Doctor, trabajar aquí en la el tema. tiene, aquí y la todos tiene. los colombianos, simplemente el mensaje de optimismo, así como ganó la selección Colombia, sigamos para adelante, porque aquí
hay muchas cosas buenas que mostrar. 74% creen que vamos por Mar Camilo. Pues, pero, doctor Prada, vea, había cosas que había que discutir. ¿Se va a quedar? Es que sí, Terminemos. ¿Sabe cuánto falta? Faltan 5 minutos. Pero vea, Faltan 10 el presidente minutos, Pastrana ha se me preguntado parece algo mejor. sobre la Mire, campaña. Perdóneme, doctora Paloma. Creo que para terminar el debate pongamos esos otros puntos que teníamos previstos para el tema. Por ejemplo, algo que ha inquietado a los colombianos que de repente hoy están pensando en marchar, que ha generado inconformidad, es el tema de la reforma tributaria. Algo que los expertos dicen era necesario, pero algo que por lo menos en el 2010 el presidente Santos se había comprometido a no alzar las tarifas, a no subir las tarifas. Subió el IVA. Esto ha generado inconformidad en la gente. La plata se necesita, es verdad, pero es cierto que la gente se siente hoy más pobre porque le metieron la mano al bolsillo. Esto genera inconformidad. ¿Marchar o no marchar? Es la pregunta que estamos tratando de resolver, pero con argumentos, los escucho. Vea, lo de la reforma tributaria es lo siguiente. Uno no puede creer que un gobierno que recibió la mayor bonanza de Colombia haya tenido que generar un déficit fiscal de ese tamaño, creciendo la deuda pública en un 50%. Entonces ellos dicen, claro que era necesaria la reforma porque es que si no, ¿con qué íbamos a pagar el enorme gasto público que tenemos? Sí, pero la pregunta es por qué no se ajustaron a las realidades económicas del país y que se hizo toda esa cantidad, dice el doctor Prada, 40 billones de inversión. Tuvieron 220 billones de pesos al año en presupuesto y uno no lo ve, doctor Prada, porque es que la crisis de la salud es inminente, la crisis en la educación sigue estando presente. Hay una cantidad, y hablan de la graduada de un montón de gente de la pobreza, y resulta que uno va a las regiones colombianas y encuentra que la situación de la gente es una situación desesperada, y que claro que hubo una reducción en el desempleo, pero fue un empleo que no tenía salario, es decir, es un empleo de subsistencia, es que la gente está trabajando pues por la comida o sin salario. Entonces, hay unos temas que son de las realidades sociales de los colombianos que son muy graves. Y lo que está pasando, Vicky, que muchas empresas multinacionales e incluso nacionales con esta reforma decidieron no invertir más en Colombia. Entonces dicen, es que la inversión internacional no cayó. Pues claro que no cayó porque entró la plata de Isagen, pero este año se van a empezar a ver, digamos, los resultados del manejo de la política macrofiscal de Colombia, que ha sido desastroso. Doctor Prada. Sí, primero, qué emoción recuperar la calma en el debate y sobre todo el respeto por esta dignidad presidencial, y me quedo de verdad con gusto por eso. Vicky, hacer una reforma tributaria es algo impopular para este y para cualquier gobierno. Tomar decisiones, pero son decisiones que son absolutamente estratégicas en la sostenibilidad financiera y el marco fiscal de mediano y largo plazo. Acabamos de recibir una declaración del jefe de la unidad que estudia permanente Colombia en el Fondo Monetario Internacional, y fue precisamente una declaración sobre la gran responsabilidad que integran varias medidas, no solamente la reforma tributaria, sino todo el manejo económico para el choque, incluso el fenómeno del Niño, porque cada fenómeno, incluso natural, va afectando la economía enormemente. La caída del precio del petróleo ha generado cierre de pozos, una baja sustancial de ingresos que había que compensar automáticamente con una reforma que nos permite hoy mantener los niveles de inversión fundamental en los sectores estratégicos de desarrollo social. Por ejemplo, para darle solamente una cifra, cuando nosotros en el 2010 recibimos el gobierno, había tan solo 200 municipios con interconexión vía internet. Hoy tenemos 1.078 municipios interconectados, y eso vale con la cobertura que tenemos que llevar a los municipios de fibra óptica, plata que necesariamente sacamos y financiamos a través de reformas estructurales. Pero, doctor Prada, nadie entiende que permitan un esfuerzo de conectividad que permitan que después le graban claramente, impuesto al consumo de internet. Entonces, la conectividad, pues simplemente dejen que esté sin impuestos para que pueda crecer y la gente pueda tener teléfonos inteligentes. El presupuesto más grande en la historia de todo Colombia, incluido todos los gobiernos de los que hemos hablado aquí, de los que no hemos hablado. La inversión más grande en la historia, por primera vez supera el gasto militar. En educación la hicimos 34 no es cierto, billones. El no, pero es completamente cierto. Pero o sea, es que ni siquiera vamos con la cifra. 34 billones de pesos. 34, todo el país sabe que en medio del conflicto armado y toda la seguridad democrática se destinó los recursos mayoritarios al sector defensa, cosa que era razonable por la situación. No es cierto, hoy claro que es cierto, y el 2 país lo años sabe. Del presidente Estar Uribe entrando en este momento, estar comenzando un proceso en el que la prioridad de defensa comienza a verse un poquito relajada en la medida en que tenemos un proceso de paz que comienza a dar resultados,
puede Tampoco permitir, es cierto, doctor Prada, puede porque permitir que bandas ilegales están tomando puede el territorio permitir que desocupa las FARC. y Usted además lo sabe, lo ha y dicho el tenemos fiscal general, que operaciones no es militares, uribista. eso es faltarle el respeto a las Fuerzas Armadas que están trabajando duro por hacer una presencia en el territorio y recuperando. Ya y las entonces, Fuerzas Armadas ¿por qué también siguen están las cansadas masacres, de tanta ofensa que le hacen y también hay que hacer respetar a las Fuerzas Armadas. Y por eso estamos trabajando y por eso Santos, que claro, lo hace y por mal. eso estamos trabajando. El programa de casas gratis no sale debajo de las piedras. Construir y entregar más de 100.000 viviendas gratuitas Que no van a las 100.000. familias, pero ya pasó de lejos de 100.000. No es que yo hago parte de quienes las entregan también. Eso es realmente una inversión social maravillosa. Esto es con hechos y resultados, no solamente con discurso. Eso sí es así. Pero si fuera así, doctor Prada, ¿dónde está el apoyo que le dan los colombianos al presidente Santos? Porque si todo eso fuera cierto y tantas bellezas se hubieran visto, pues ¿por qué los colombianos están descontentos? Por cosas como la que usted hace en este momento, desconocerlo todo y llenar de Pero, la doctor Prada, todo eso ayuda a que haya el mala presidente comunicación, debe ir a al que se último llenen- punto, a el que se último llenen de punto. pesimismo y realmente no reconocer nada. El es último muy punto injusto. son los cultivos ilícitos y lo que ha ocurrido pues con las cifras que ha entregado la Casa Blanca y que han crecido indiscutiblemente en todo el territorio nacional. Esa puede ser para muchos también una razón para marchar o no marchar. Los escucho para terminar el debate. Pues eso evidentemente tiene mucho que ver con la mentira que dijo el presidente Santos ayer sobre la famosa carta del Centro Democrático, donde me adjudicó a mí y a la representante María Fernanda Cabal en otra mentira más de este gobierno, porque no era una carta del Centro Democrático, ni era mía, ni era de María Fernanda Cabal. Y entonces dicen, es que en la carta pedían que le suspendan la ayuda económica a Colombia. No es cierto, el doctor Prada creo que ya lo reconoció así esta mañana en la FM, donde dijo que efectivamente la carta no, o en la W no dijo eso, pero además lo que es grave, digamos, de la situación y lo que seguramente llevará a que los Estados Unidos deje de darle plata a Colombia es el gran fracaso del Plan Colombia. El Plan Colombia funcionó durante el gobierno del presidente Pastrana, funcionó durante el gobierno del presidente Uribe, que se redujeron las hectáreas de 147.000 que había a esas 47.000 o 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y este gobierno las permitió subir a 200.000. Entonces, cuando el doctor Prada dice que es que los resultados de la negociación ya se ven, no es cierto, pues lo que se ve es el aumento de los cultivos ilícitos, y está probado, doctor Prada, por investigadores independientes que tampoco son uribistas, que los aumentos de cultivos ilícitos aumentan en la violencia. El día que alguien entre a erradicar esas 200.000 hectáreas, vamos a tener la misma violencia. Claro que si usted no manda al ejército en una confrontación contra quienes están en la ilegalidad, pues disminuyen los muertos, porque la manera como funcionaba esto era así, Vicky. Usted iba y erradicaba, y las FARC, en venganza de la erradicación de sus cultivos y de la presión militar, pues iban y asesinaban civiles en los pueblos de Colombia. Como el gobierno desatendió el problema de las drogas ilícitas, pues hoy Colombia es el primer productor de cocaína del mundo, tenemos 200.000 hectáreas de cultivos ilícitos, cifra histórica que nunca había tenido Colombia, y ahora dicen que es culpa del Centro Democrático que los Estados Unidos vaya a decir que el Plan Colombia fracasó. ¿Qué dice el doctor? No, pues simplemente para decirle a la senadora que esta mañana la senadora Holguín, precisamente del Centro Democrático, reconoció la existencia de la carta que mencionó el presidente de la República. Es una carta que tiene el propósito de dirigirse, como también lo reconoció la señora Holguín, al Congreso de los Estados Unidos para decirle que lo que hicimos nosotros aquí es básicamente establecer como una alianza con las FARC, que simultáneamente tiene alianzas con Al-Qaeda, Hezbollah y todo el régimen islam. Y eso es lo que más aterroriza obviamente al mundo entero en materia de violencia y de terrorismo. Decir que estamos al nivel de una república casi que manejada por terroristas, pues obviamente lo que pretende, eso no hay que... Yo le pregunto a todos los oyentes, pregúntense ustedes para qué mandan una carta encabezada por una senadora del Centro Democrático y por 40 personas que dicen ser funcionarios públicos, además en el propio texto de la carta que lo tengo aquí. ¿A qué la mandan? Pues básicamente para deteriorar la imagen del gobierno y de paso hacerle mucho daño, porque ese es el resultado final a Colombia. La carta existe, está firmada por gente del Centro Democrático, y yo creo que el gran beneficio de hacerla pública es que de pronto tengamos la posibilidad de que si vamos a tener un debate lo tengamos aquí, y que tengamos la posibilidad de unirnos los colombianos para defender la imagen de Colombia. Bastante tenemos que hacer en este tema de sustitución de cultivos. Al frente
Rafael Pardo y el ministro de Defensa, Villegas, están al frente de una gran operación que nos va a permitir seguramente tener un control en muy poco tiempo, con la colaboración incluso y la información que tenemos de los terrenos que estaban absolutamente aislados de la presencia del Estado y en manos de las FARC, que nos va a permitir hacer, con acuerdos con las comunidades, con participación de indígenas, campesinos en todo Colombia, un proceso sin antecedentes en la historia de Colombia de sustitución de cultivos que le pegue a la pepa de todo este tema. Pues les agradezco mucho por haber estado aquí, doctor Prada. Y me quedé. Primero, pues las excusas por el error en producción, eso no puede Vicky, ni más ocurrir. faltaba. Pero segundo, yo sí quisiera decirle lo siguiente, los periodistas estamos facultados para preguntar todo lo que se nos ocurra. Digamos que no se trata de decir que el presidente es un corrupto, claro que Así no. es, muchas gracias. Creo que en ningún momento lo dije No, tú no. de esa manera. También los invitados pues tienen derecho a expresar lo que ellos quieren y aquí siempre ha habido un espacio para todas las corrientes desde que asumimos este programa. Y le quiero decir, yo no soy Claudia, soy Vicky. Creo que lo hizo intencionalmente, pero a esa Claudia, le voy a decir una cosa, a esa Claudia la aprecio. A pesar de todo lo que pueda haber sucedido, la aprecio y la respeto como se debe respetar a cualquier periodista en este país que está tratando de hacer una labor como la que hago yo, como lo que hacen mis compañeros, y por eso no me ofende que me diga Claudia. Soy Vicky. Con todas las excusas del mundo, fue sin ninguna. Que me le vaya bien, doctor Y Prada. me alegra mucho Lamento verla mucho el muchas incidente. gracias. No, pero superado. Gracias. Doctor Prada, una pregunta gracias. última antes de que se vaya, porque el presidente Pastrana ha preguntado varias veces en Twitter si usted gestionó y recibió aportes a la campaña del presidente Santos No. del 2014. Y yo creo que los colombianos quisiéramos oír su respuesta sobre ese tema. No, yo no hice parte de ningún comité financiero que gestionaba ni recibía aportes llevados a la campaña. Pero bueno, que me lo pregunte. Gracias. Pero no, pues es que ese es un tema de los que han dado circulando Muchas por gracias, redes. Vicky. Realmente, de verdad, Bueno, muy doctor Prada, agradable. que esté muy bien. A toda la gente que nos acompañó hoy en el Facebook Live, mil gracias por estar con nosotros. Chao. Y seguimos hasta las 3.